Hola, buenas tardes. Estamos acá en la 22ª clase de pintura. Lo que vamos a ver hoy es el surrealismo. Es uno de los movimientos, por así decirlo, más entretenidos y raros que tienen las vanguardias del siglo XX. Y muchos ya sabrán cuáles son algunos de sus exponentes, que sería Salvador Dalí, Mar Marx Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, eh, y me estoy olvidando de un par. Ahora los vamos a repasar. Lo más importante es que en el siglo XX, con el surgimiento del, del psicoanálisis, comienzan a hacerse investigaciones sobre eh, el inconsciente, el estudio del sueño y sobre algunas técnicas de automatismo y que todo esto va a la par, bueno, de lo que sabemos, era como una especie de todas las vanguardias fueron una especie de represalia o crítica también a la forma de pintura que venía dándose, muy clásica, pero como protesta ante la Primera Guerra Mundial. Entonces se fueron, se fueron dando todos estos movimientos hasta más o menos casi mitad del siglo, o fueron reformándose, y el mayor exponente que todos conocen es Salvador Dalí. Eh, Básicamente estos artistas trabajaban muchos desde el realismo, eh, y por lo general era tratar de contar de una forma, por así decirlo, metafórica o mágica, o es como un realismo mágico, todo lo que por ahí la razón no comprende. Por ejemplo, hay una pintura de Dalí que es El paso del tiempo, que todos deben conocer los relojes derritiéndose. Entonces ahí hay un estudio de dibujo y pintura, pero también está el mensaje o la metáfora. Otra pintura, por ejemplo, de Salvador Dalí es que es muy atractiva, son elefantes con patas muy largas. Entonces es como si yo tomara la realidad y la exagerara o la alterara para profundizar y dirigir el mensaje. Por ejemplo, otra pintura que para mí es muy interesante de Magritte, ya plantea eh, otras hipótesis, como es una pintura de una pipa y abajo está escrito: esto no es una pipa, porque en realidad la pipa sería la de verdad, la que podemos tocar, y lo otro es una representación de la pipa. Eh, hay muchos hay muchas pinturas que son muy interesantes para analizar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desplegar la creatividad y contar con una nueva fórmula, eh, lo que nosotros queremos contar. Pintor que para mí es muy interesante y que lo traté de copiar y sacar más o menos la esencia de la pintura es Yves Tanguy. Es un francés muy interesante su pintura, que plantea nuevos personajes como estirados y medios etéreos en un mundo realmente que es como si fuera de otro planeta,
Entonces tenemos dos ramas, ¿no? Una que es la realista y otra que es como un realismo inventado, porque uno ve las figuras bien definidas, pero no son de la realidad. Entonces, esta forma nueva que adoptan estos pintores, para mí es una de las más interesantes junto con el expresionismo y el fauvismo. Son pinturas que están ligadas a lo psicológico, a los sueños, al análisis y a, y- y a eventos que no serían normales en la realidad, como por ahí nos puede pasar en algún sueño que es muy extraño o llegado, para usar la palabra, bizarro. Entonces todos estos pintores se valían de este movimiento eh, como para alterar la percepción, por así decirlo, porque bueno, habían algunos pintores que sí alteraban su conciencia para pintar, o escritores, que la bebida de moda que estaba en ese momento era la absenta, que es una bebida que puede llegar a producir alucinaciones. Entonces, fíjense el mundo nuevo que se crea a partir de una realidad conocida. El movimiento también se dio en el cine y en la literatura. Tuve la oportunidad de leer a Boris Vian, que es un escritor surrealista, muy, muy interesante las imágenes que cuenta. Por ejemplo, imagínense, en el 1920 estaban por comer unos amigos del personaje principal y le preguntan al mayordomo dónde había conseguido la anguila que estaban por comer, que se la veía muy bien. Y el mayordomo dice que por la noche salía esta anguila por el grifo del baño a comerle el dentrífico de ananá. Era algo rarísimo. Entonces, esas imágenes son las que nos van a abrir la cabeza para poder volar en este nuevo mundo. Yo les pediría que investiguen los artistas que les estoy nombrando. Yo les voy a pasar videos como para que nos adentremos en su trabajo, pero que particularmente que vayan buscando a ver cuál es el que le sirve de detonante para la obra que van a hacer. Es muy interesante, por ejemplo, el mundo que arma Marx Ernst. Es un mundo que parece real, pero es totalmente imposible de concebir, porque al pintar la naturaleza y una cabeza grande de roca, es como desconcertante. O en la entrada del paraje cercano a una casa de campo, un menhir o monolitos en la entrada que primero en ese tiempo sería imposible de poner por la maquinaria, ¿no?, que haría falta para instalar eso que él pone en su pintura. Entonces ahí va. Yo puedo mezclar realidades, eh, por ejemplo, un hombre con cabeza de manzana y sombrero de Magritte, o esto que es muy interesante, que es una película cortita de Luis Buñuel, se llama El perro andaluz. Tiene una imagen muy drástica,
tienen un burro arriba de un piano y lo van tirando un par de artistas. Son cosas rarísimas y más para ese tiempo que el cine, si bien se estaba reestructurando después de la Primera Guerra, pero esto es sí realmente surrealista, ¿no? O, por así decirlo, no cotidiano o no normal. Por eso se le llama también una especie de realismo mágico. Es, para mí fue muy inspirador este movimiento para quebrar con algunos cánones de lo que está bien hecho o mal hecho. Y más para mí, más que para mis profesores en la universidad. Yo voy a ver si consigo algunas de esas pinturas, algunas de las que tengo guardadas, que para mí son muy interesantes no digo de analizar, sino para tener en cuenta. Así que ahora las voy a buscar y se las paso. Por ejemplo, uno de los, o varios artistas que podrían haber servido de inspiración, yo tomaría a Giuseppe Arcimboldo, que es un artista italiano que ustedes ya deben haber visto, que hacía rostros hace la primavera, el verano, y en este caso, bueno, trabaja con plantas, otras que lo hace con animales, otro de los rostros lo hace con frutas y verduras, y otros hasta con personas. Otro de los artistas que para mí es uno de los más influyentes es, hoy me olvidé Bosch, el Jardín de las Delicias. Fíjense la escena, ¿no? Abrazando bueno, un pájaro medio extraño, viajando sobre un pato con un colibrí. Fíjense los tamaños, las escenas. Es como si hubiera creado animales nuevos. Es muy extraño, fíjense, adentro de una burbuja, saliendo de una manzana dragón. Es bastante extraño. Para su época, en el 1500, fue un súper revolucionario. Acá tenemos, bueno, algo de lo que hacía. No lo tengo en la foto porque no tengo el libro. Fíjense, Salvador Dalí, el mundo que generaba con esa horqueta sosteniendo un mundo nuevo. Y otro de los artistas que es para mí muy interesante, que podría ser considerado dentro del surrealismo, es Juan Bateplanas, argentino. Fíjense el mundo que arma, y la verdad que es muy interesante todos los elementos, cómo los plantea, cómo dibuja el barco, como una nueva forma de contar la historia. Otra de los pintores que podría haberse adelantado en el tiempo, por así decirlo, es, la pintura esta, no sé si se verá bien, es de Antonio Berni. Fíjense el tamaño de ese alfiler de gancho, más ese, no sé si un picaporte, una llave. Era la exageración de algunas cosas y la superposición de elementos de diferente índole, que eso es lo que hace un contraste en la pintura y en el mensaje. Pinturas que guardo, fíjense este espacio medio ilusorio y metafísico, con esa silla ahí atrás. Esta está hecha en acrílico sobre un lino pegado en una madera. El espacio es
es como eh, diferente, es como entre sórdido y melancólico, pero es imposible de llegar a esa silla sin una escalera, es como, eh, esa era la metáfora, la soledad sola. Otra de las pinturas que rescaté, bueno, estaba haciendo un cielo, es muy, muy, muy vieja, pero después como se me, en cartón entelado, no sé si alcanzan a ver el rostro. Bueno, era una pintura que la quedó inconclusa, pero en las nubes iba a ser un rostro que saliera, pero muy sutilmente, casi que ni se viera. Tengo muchas pinturas de esa época que vendí y esta es otra que está, fíjense, la cabeza adentro de la cabeza con más cabeza. Eh, ¿Ven? Entraba a jugar con diferentes realidades en un fondo X y lo interesante que quiero que vean de este trabajo les puede servir, por ejemplo, hacer collage antes para después pintar, bocetar las escenas. Parecido, por ejemplo, a uno de los pintores metafísicos más interesantes, Giorgio de Chirico, que hacía maniquíes en espacios raros, con perspectivas, con distintas perspectivas, y bueno, era un clima, lo que genera este movimiento, más allá de todo, es un clima extraño, porque son cosas de la realidad, pero no concuerdan con esta realidad. No son compatibles o no son reales, pero sí puedo contarlo y al pintarlo de forma realista es como que el mensaje entra, no ve el ojo o el cerebro una abstracción, sino que ve por ejemplo, de Dalí, una jirafa prendiéndose fuego, los huevos fritos que hace Dalí, aparte de los relojes. Es como, ¿qué es lo que yo quiero contar aparte? O sea, en la metáfora. Por eso es muy importante la metáfora en este movimiento. Espero le haya gustado y sé que le va a gustar porque es muy interesante y cautivante este movimiento surrealista. Van a tener que de tarea hacer una pintura inspirada en alguno de estos artistas. También no hace falta que sea copia, sino que yo puedo tomar elementos y cambiarlos, armar situaciones parecidas o completamente diferentes. Pueden trabajar con lápiz, con acrílico, con óleo. Ustedes fíjense que va a ser lo más versátil y práctico para ustedes. Y por otro lado, decirles que ya vayan mandándome fotos para ver qué vamos a elegir para la exposición. Nos queda una semana y pico. Así que así sale una muy buena exposición. No importa si es un dibujo o un trabajo de un ejercicio. Lo importante es que participen todos, sin miedo a qué dirán, sin miedo a nada. Esto es casi obligatorio. No se preocupen si no tienen algo que les guste. Nosotros vamos a ver entre todos qué puede funcionar para la muestra. Así que les pido, sí, encarecidamente que todos presenten. Eso es lo que va a darle fuerza a este taller y que quede sentado lo que mostramos, lo que hacemos. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Gracias a la caja, gracias Mariano y gracias a ustedes. Así que ahora los voy a dejar con varios videos, así se inspiran y hacen cosas muy buenas que sé que van a salir. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta
Hasta luego.